Buenos días, amados hermanos. Es un placer saludarles en la mañana de hoy. También reciban el saludo de toda mi familia desde aquí, desde Cuba, y el compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Les invitamos a buscar en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, versos del 45 al 52. Vuelvo a repetir la cita bíblica. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versos del 45 al 52. Dice la palabra de Dios: Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Hasta aquí la palabra de nuestro Dios. Y basado en estos textos que hemos leído, hemos titulado el sermón en la mañana de hoy: La mejor escuela. Vuelvo a repetir el título del sermón: La mejor escuela. Les invitamos a cerrar sus ojos para dar gracias a Dios por esta porción de su palabra. Iglesia, oremos. Bendito Padre, que estás en los cielos, gracias por este día que tú nos has regalado. Gracias por tu amor, que es perpetuo en nuestros corazones. Señor, bendícenos, oh Dios, en la exposición de tu palabra. Te lo pedimos humildemente en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. A modo de introducción, muchos creen que cuando decidimos seguir a Jesucristo y creer en Él como nuestro Señor y Salvador, los problemas, los conflictos, todos se acaban. Y todo viene a ser color de rosa. Otros abrazan las doctrinas tales como pare de sufrir o la prosperidad o cosas semejantes a esta, la cual la Biblia no nos habla. Si nos predicaron de este modo y de este modo creímos así en Jesucristo, no nos predicaron el mensaje real de la palabra de Dios y sus objetivos. ¿Qué método usa el Señor para perfeccionar nuestras vidas? El Señor usa como método la escuela de la vida y Él como maestro. El pasaje escogido es ideal porque demuestra que el verdadero cristiano es el que se crece en las adversidades, las luchas diarias y los diferentes embates que se nos presentan. ¿Por qué las adversidades estimulan nuestro compromiso con Cristo? Vamos a repetir esta pregunta que es muy importante y muy valiosa. ¿Por qué las adversidades estimulan nuestro compromiso con Cristo? Bueno, estimulan nuestro compromiso con Cristo porque en medio de los problemas vemos la gloria de Dios. Quiero volver a repetir la respuesta. Estimulan nuestro compromiso con Cristo porque en medio de los problemas vemos la gloria de Dios. Según este pasaje, cada versículo demuestra que la gloria de Dios se hace visible en medio de nuestras luchas. Vamos a revisar el versículo número 45. Dice la palabra de Dios: Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor? Lo que el Señor mandó a los discípulos que fueran
hacia la otra ribera, a la zona de Betsaida. ¿Qué podemos ver en este pasaje, mis queridos hermanos? Que el Señor es el dueño de la obra que Él compró con su sangre, la iglesia que Él redimió. Entonces Él tiene todo el derecho y es la única forma en que la vida marcha bien cuando nos ponemos bajo el señorío y las órdenes de Jesucristo. En Isaías 43, en el versículo 1, dice la palabra de Dios: así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre y mío eres tú. También en el libro de los Hechos, vemos allí cómo en el capítulo 9, versículos 15 y 16, vemos al Señor diciéndole a Ananías que iba a usar al apóstol Pablo como un instrumento. Revisemos el pasaje. Dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, dice en el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y en la vida del apóstol Pablo, su ministerio fue un ministerio de mucha entrega y pasión. Y es Pablo escribiéndole a los Gálatas en el capítulo 6, en el versículo 17, y conocemos al apóstol Pablo como el gran intérprete de Jesucristo. Dice en el capítulo 6, en el versículo 17, el apóstol Pablo: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Vamos ahora a revisar el versículo 46 y 47 en el pasaje escogido. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Muy probablemente haya sido sobre de las 7 o las 8 de la noche en adelante, casi a un aproximado, que los discípulos estaban en el mar. ¿Qué representa la barca? La barca en medio del mar representa a nuestras vidas en medio de un mundo de tantos sufrimientos, de tantas circunstancias adversas, un mundo en el cual está caído de la gracia de nuestro Dios, y allí nos encontramos nosotros redimidos en medio de adversidades, de pruebas y de grandes dificultades. Y vemos también ahora que el viento contrario, a todos los cristianos les soplan el viento contrario. Primero, porque el Señor nos dijo que nosotros no somos de este mundo. Más sin embargo, mis queridos hermanos, nosotros vemos que el Señor nos advierte de que en el mundo encontraremos aflicciones. Los ojos de Jesús estaban puestos sobre los discípulos que estaban remando y fatigados. Vamos a ver en el versículo número 48. Dice la palabra de Dios: y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Los ojos de Jesús están puestos sobre los que le aman. Podemos ver en el Salmo 34, en el versículo número 15, donde la palabra de Dios nos dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Si ellos eran los discípulos escogidos por el Señor, ¿por qué se encontraban en grandes problemas y en una situación plenamente difícil? De tal manera que la Biblia dice que estaban atribulados y con gran fatiga. Ahora, si estos eran los discípulos del Señor, que andaban con el Señor y se encontraban en esta circunstancia, ¿qué autoridad tenemos para decir hoy día que la vida cristiana es prosperidad
y como otros dicen, pare de sufrir y que todo te va a salir bien, que todo va a ser color de rosa. Cuidado, mis queridos hermanos, porque cuando anunciamos esta palabra de Dios de este modo, no es lo que la Biblia enseña. En Mateo capítulo 18, en el versículo 7, dice la Biblia: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Ay de aquel hombre, porque vienen los tropiezos. Ahorita les mencionaba que la barca representa nuestras vidas en medio de un mundo perdido, con un sistema de valores en decadencia. También les mencionaba que el viento contrario representa las diferentes luchas, tentaciones y pruebas que es muy común que en este mundo nosotros nos encontremos. La noche comprendía de 4 vigilias. Primero, de 6 pasado meridiano a 9 pasado meridiano. La segunda vigilia comprendía desde las 9 pasado meridiano a las 12 ante meridiano. La tercera vigilia comprendía desde las 12 ante meridiano a las 3 ante meridiano. Y la cuarta y última vigilia comprendía desde las 3 ante meridiano a las 6 ante meridiano. Si Jesús estaba mirando la situación peligrosa de los discípulos, ¿por qué decide ir junto a ellos en la cuarta vigilia de la noche y no en la primera, o cuando se desató ese olas y vientos contrarios contra la barca? Bueno, podemos ver que hay 2 razones por las cuales el Señor llegó a ellos a la cuarta vigilia de la noche y no acudió específicamente cuando comenzó los fuertes vientos y las olas en contra de la barca. La primera razón, porque en las adversidades los cristianos verdaderos se crecen. En Romanos capítulo 5, en el versículo del 3 al 5, dice la palabra de Dios: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y la segunda razón es que en las adversidades el poder de Dios se perfecciona en la vida de los creyentes. En 2 de Corintios, Pablo escribiendo a la iglesia, en el capítulo 12, en el versículo 8 y 9, Pablo dice respecto a él lo siguiente: por lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Encontramos que en el idioma griego el verbo que se utiliza para andar sobre el mar es epi. ¿Qué significa epi? Epi significa por encima de. Vuelvo a repetir, la palabra epi es una palabra griega que significa por encima de, y es la que se usa específicamente para decir que Jesús estaba andando por encima del mar. Ahora, mis queridos hermanos, esta palabra es muy importante porque Jesús no necesita recursos naturales para acudir a nosotros en medio de las pruebas. Él es suficiente porque Él está por encima de todo y por encima de todos. Sí, mis queridos hermanos, nosotros vemos que Jesús, al venir a ellos, no usó como plataforma ni las aguas ni las olas, y nada lo pudo detener, porque el Señor Jesucristo está por un nivel superior a cualquier dificultad que se pueda presentar. En el versículo 50 vemos al Señor que dice lo siguiente, versículo número 49 y 50, dice la palabra de Dios: viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron.
pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Todas las pruebas, tentaciones, luchas, adversidades que se nos presentan tienen un comienzo y tienen un fin. Las pruebas no son de carácter permanente. Las pruebas tienen un propósito y las pruebas que se nos presentan nos ayudan a que nosotros nos preparemos espiritualmente para cosas eventuales mucho mayores. Juan, escribiendo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 10, dice de la siguiente manera: no temas en nada a lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ninguna prueba, como antes dije, viene para quedarse. Tiene un corto periodo de tiempo. Su objetivo es prepararnos, capacitarnos, de tal manera que Santiago, escribiendo en el capítulo 1, en el versículo 12, dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que tengamos paz, tengamos tranquilidad, mostrémonos con un espíritu de perseverancia, porque las pruebas tienen un principio y tienen un fin y tienen un objetivo, que es capacitarnos para que seamos mejores cristianos, para que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Vamos a revisar ahora el versículo 50 al 52. Dice la palabra de Dios: porque todos le veían y se turbaron, porque enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué podemos encontrar en este versículo? En medio de situaciones adversas, ¿cómo se encontraban los discípulos del Señor? Bueno, aquí en los versículos que hemos leído podemos encontrar la providencia de Jesús, la fidelidad de Jesús, el consuelo de Jesús, el amor de Jesús hacia su iglesia y en particular en cada una de nuestras vidas, atendiendo nuestras necesidades personales. Si Jesús hubiera determinado ir a ellos en la primera vigilia de la noche, antes que las olas y el viento soplaran contrario a la barca, los discípulos no hubieran tenido la oportunidad de ver la gloria del Señor en un nivel más elevado como nunca antes lo habían apreciado. Para los discípulos fue de gran enseñanza, porque cuanto más grande es el problema, más grande es la gloria de Dios. Quiero que usted se grabe bien esta idea. Cuanto más grande es el problema, más grande es la gloria de Dios. Ellos hasta aquí habían visto grandes milagros, sanidades, la multiplicación de los panes, echando fuera demonios, pero dominar el curso de la naturaleza y caminar por encima de las aguas, esto fue bien extraordinario. Mis queridos hermanos, yo quiero que usted esté consciente de esta gran verdad, que Dios nunca demora en asistirnos en medio de nuestros conflictos, adversidades y problemas. El Señor siempre va a estar trabajando, preparando el camino para grandes y verdaderos milagros. A modo de conclusión, mis queridos hermanos, si la razón del cristianismo fuera abundancia,
o evadir sufrimientos como pare de sufrir, o que todo es prosperidad, ¿dónde quedaría la manifestación de la gracia divina? Esto es una pregunta interesante. ¿Dónde quedaría la manifestación de la gracia divina? Jesús tiene un propósito perfecto en cada creyente en medio de las adversidades. Genera fe, confianza en aquellos que son sus seguidores. ¿Dónde quedaría también los grandes y verdaderos milagros del Señor? Bueno, los verdaderos y grandes milagros del Señor los disfrutamos a diario en las manifestaciones gloriosas del Señor, en medio de todos nuestros problemas, en medio de todas nuestras aflicciones. Esto constituye un motivo de crecimiento, dependencia de un Dios que cumple sus promesas y que es fiel y nos prepara para las grandes cosas en la vida. Tremenda que el Señor nos está preparando, que los problemas es una escuela y eres el maestro para que nosotros podamos crecernos y ver manifestada su gloria en esa que es tu verdadera necesidad. El Señor nos da el privilegio de que pasemos la mejor de todas las escuelas, donde se aprecia día a día la mano de Dios. Y esto nos da seguridad de que podemos confiar en Él y sobre todo en el Dios que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Por tanto, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué las adversidades estimulan nuestro compromiso con Jesucristo? Bueno, las adversidades estimulan el compromiso con Jesucristo porque la gloria de Dios se manifiesta en medio de los problemas. Porque la gloria de Dios se manifiesta en medio de los problemas. Que Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Que nosotros podamos aprender que pasar por la escuela del Señor es la mejor de todas las escuelas. Que esa escuela te capacita. Esa escuela te brinda la mejor de todas las oportunidades de un crecimiento espiritual. Hermanos, que pase usted un feliz día. Que Dios le bendiga abundantemente. Que puedan tener una semana llena de contentamiento, alegría, los unos para con los otros en el amor fraternal y sobre todo en comunión con nuestro Dios. Su hermano y su amigo desde Cuba, el pastor José Luis Arqués.